lo ideal es que cuando hagan ese tipo de repasos, ¿ok? Lo hagan de la siguiente forma, siempre preguntándose el por qué esa es la respuesta y por qué las otras no, ¿ok? Aunque no crean, esa es la mejor forma de repasar para un examen escrito, o sea, en AMS de salud y demás, creo que es la mejor, ¿ok? Ahora, hay diferentes técnicas para que ustedes puedan desarrollar un examen escrito, sobre todo si tiene alternativas, pero si es para rellenar, creo que tienen mucha más chance de poder sustentarlo de las diversas formas, porque ustedes tienen las herramientas, ya han superado un examen oral, entonces ese va a ser mucho más sencillo, ¿ok? Entonces vamos a hablar de esas técnicas. Una de esas técnicas es que, por ejemplo, siempre cuando dan una pregunta abierta y cuando tiene mucho texto, usualmente hay una pregunta como que tiene mucho texto y un poquito más, y las otras solamente son una línea, ¿no? Digamos que es una, dos, tres y la cuatro. Siempre fíjate por esta, porque tiene más contenido. Es medianamente sospechoso de que tenga más contenido que el resto de preguntas, porque al menos en un 25%. Estoy seguro. Perdón, ya. Luego, cuando tú, por ejemplo, te digan te hablen de porcentajes, por ejemplo, te digan el 90% de los embarazos es ectópico o un ejemplo X que tenga porcentajes, es más probable que sea no, o sea, que sea falso, ¿ok? Que esta pregunta sea falsa, porque valores exactos es muy poco probable que te ponga, ¿ok? Muy poco probable, no estoy diciendo que sea 100%, ¿ya? Ahora, cuando te digan, por ejemplo, en alguna pregunta, te digan, uno, siempre el ovocito es fecundado, o te diga, nunca, o términos parecidos que sean totalistas, o sea, siempre o nunca son términos totalistas, son falsas, ¿ok? Esas usualmente no son. Es la pregunta que es como que la del medio, ¿no? Casi siempre, o casi nunca, o casi, o muy poco probable. Entonces, esa suele ser la que está bien, o sea, esa es la respuesta correcta, ¿ya? Son pequeños, digamos, ok, perdonen esa pequeña pausa que va a quedar. Pero entonces, términos como siempre o nunca, usualmente son la pregunta o la respuesta incorrecta, ¿ok? En cambio, los que son soso, ya, ellos pueden ser, ¿ya? Entonces, estas preguntas las he diseñado con tal de que no sean así, sino que sean muy dirigidas, o sea, que no haya de, ay, pero podría ser lo otro, podría ser aquí, ¿ok? Entonces vamos con la primera pregunta, doctores. La primera pregunta dice, durante la primera semana de desarrollo, ¿qué evento ocurre inmediatamente después de la reacción acrosómica? O sea, estamos hablando de fecundación. Cuando hay una reacción acrosómica, si nos vamos al manual que ustedes ya tienen hecho, ay, perdón, no sé qué hice, al manual que ustedes ya tienen hecho, vamos a ver, ay, ¿dónde está? Perdón, está todo abierto acá, ya, esto es suyo. Voy a girarlo un poquito más para acá para tener, sí, pero está bien. Y así vamos haciendo todo, ya está. Entonces, estamos hablando de fecundación. Y cuando hablamos de fecundación, la reacción acrosómica es uno de los eventos que ocurre para que justamente ya, esta quimiotaxi, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ok? Ya hay una fusión de las membranas. Ok, aquí dice que es la penetración de la membrana pelúcida, pero si no tienes la otra, es la fusión entre el ovocito y el espermatozoide. Y es lo que se espera, ¿no? Evidentemente es lo que se espera en este tipo de... Se fue, ¿ok? En este tipo. Entonces, recordemos nuevamente qué es la reacción acrosómica. La reacción acrosómica, perdón, no sé qué hice. Ya bueno, no me da. Ya. Entonces, ¿qué era la reacción acrosómica? Era esa reacción entre que tenía el ovocito y el espermatozoide, un reconocimiento entre los dos y con esto la ruptura de la membrana, ¿no? Pelúcida, habíamos dicho que era como la mía te daba chance y ya. Y una vez que los dos se dan cuenta que tienen química, deciden unir sus corazones en uno, ya. Esa es la reacción, ¿ok? Esa es la reacción, la fusión de las membranas. No te olvides algo importante, que la cola del espermatozoide va a quedar fuera, ¿ok? Va a quedar fuera. Aquí la respuesta es la B. Una alteración en la compactación de blastómeras durante la mórula podría ocasionar principalmente, ¿ok? Una alteración en la compactación de blastómeras durante la mórula podría ocasionar principalmente, primero, ¿ok? Ustedes se acuerdan que cuando nosotros hablábamos de lo que son las blastómeras y demás, a ver, ¿dónde está? A ver, perdón. Ya, ahora sí, esta no es, esta es de otro. Ya. Cuando nosotros hablábamos de blastómeras, había una unión de blastómeras entre sí, ¿ok? De estas entre sí, ¿ok? Que justamente lo dibujé acá, que esta es la unión entre blastómeras y blastómeras mediante los peptidoglucanos, ¿ok? Mediante los peptidoglucanos. La pregunta es, ¿qué pasa si entre las blastómeras, ¿ok? Si entre las blastómeras, que son ya la división del huevo cigoto, ¿ok? Si esta unión estuviera alterada. Entonces, no te olvides que con el momento de hacer nosotros la mórula, teníamos una masa celular interna y una masa celular externa, ¿cierto? Entonces, dependiendo de estas, yo tenía embrioblasto o trofoblasto. Entonces, si yo tuviera una alteración en las blastómeras durante la formación de la mórula, lo más probable es que tenga una alteración en la formación del trofoblasto, que es la respuesta.
¿Ok? ¿Por qué? Porque gemelación monocigótica no tendría una gemelación monocigótica porque estaríamos hablando de una separación. Defecto en la gastrulación lo miraría recién a partir de la tercera semana. Defecto de la implantación, sí, pero la implantación todavía va a pasar de aquí a unas semanas más porque estamos hablando de la mórula y cuando se implanta estamos hablando de blastocito. Entonces, incluso por descarte, si tú sabes un poquito de teoría, te vas a dar cuenta de que el examen es sencillo. Sobre todo para mí el escrito es mucho más sencillo, ¿ya? ¿Cuál es la consecuencia más probable de una no incisión meiótica durante la ovogénesis? Esta es una pregunta muy directa. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? Evidentemente, y ustedes sin dudarlo saben que son las aneuploidías con trisomía 21, ¿ok? Podría ser también si te dice una aneuploidía con trisomía en, no sé, la 18, 16, ¿cierto? Una atresia folicular sería cuando no hay formación de folículo como tal. Una moligatiforme es la unión de un ovocito anucleado más un espermatozoide, ¿cierto? Ahora, defectos de la implantación, no te olvides que la implantación se produce en la etapa de blastocisto, ¿ok? En la etapa de blastocisto. Perdón, el internet está fatal acá. Voy a desconectar el modem. Ya está. Ahora sí. Ay, ahora sí, con la esperanza de que ya no se corte nunca más. Vamos con fe, ¿ok? La reactivación cortical del ovocito tiene como principal función. Y cuando te hablan de reacción, de reacción cortical se refiere al bloqueo que tiene o a la calcificación de la membrana del ovocito, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la principal reacción con esto? ¿Ok? Activar el espermatozoide, favorecer la segmentación. No, cuando nosotros activábamos esta parte, ¿ok? El ovocito, cuando se fecunda, bloquea los canales, o sea, saca los canales o el calcio por fuera, básicamente calcificando. Entonces, evita la unión de ¿qué? De otro espermatozoide, ¿cierto? Porque si esta falla, ¿qué pasaba cuando el ovocito en lugar de guardar su corazón como correspondería, no hace el bloqueo de la polispermia? Probablemente otro espermatozoide se fusione. Y si se fusiona otro espermatozoide, estaríamos hablando de una molaidatiforme, pero parcial, ¿cierto? Porque teníamos componente tanto, porque tendríamos tanto componente para la formación del embrión, que es el ovocito. No te olvides que el ovocito va a dar gran parte de sus cromosomas para la formación de quién? Para la formación de bebé, ¿ok? Para la formación de bebé. Mientras, de bebé. Mientras que el espermatozoide me va a dar gran parte de su contenido para la formación de placenta, ¿ok? De placenta. Por eso es que tengo una moligratiforme parcial, ¿ok? ¿Qué hormona es responsable principalmente de mantener el cuerpo lúteo durante las primeras semanas de embarazo? ¿Ok? El cuerpo lúteo es el que nos daba la progesterona, ¿cierto? Y la progesterona va a ser la encargada, ¿ok? La encargada de mantener el cuerpo lúteo. Pero también durante las primeras semanas, ¿ok? Durante las primeras semanas es la hormona que incluso grita que hay un embarazo, ¿ok? Y va a ser la HCG